Hablamos ahora del primer Congreso Impulsa Franquicias, un punto de encuentro entre franquiciadores interesados en ese mercado, donde se va a hablar de la situación de las franquicias, de los recursos para el desarrollo de las marcas y de cómo gestionar la relación con los franquiciados. Todo ello con expertos jurídicos de la firma Lave Abogados, y por eso nos acompaña su consejero delegado, Pedro Muñoz. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Rafa. Lo primero, Pedro, ¿qué es Impulsa Franquicias? ¿Qué es ese congreso? Impulsa Franquicias es el primer congreso nacional que hemos orientado en base a toda nuestra experiencia en el ámbito, en el mercado anglosajón jurídico. Nosotros todavía consideramos que el ámbito de las franquicias tiene un 20 o un 30% de crecer en España en los próximos años. Entonces hemos invitado a conferenciantes, a especialistas del ámbito anglosajón, que son los creadores del contrato de franquicia, son los inventores, y nosotros, pues quieras que no, como desde nuestro despacho, pues vamos a beber de esa fuente, y hemos creado un congreso 360 grados que cubre lo contractual, lo fiscal, lo laboral, el capital y, por supuesto, toda la gestión de recursos humanos orientado al éxito, a la generación de valor. Entonces, todo eso con el apoyo de las mayores franquicias del país y de los mayores fondos de inversión del país, ha cuajado en este evento que tendrá lugar el día 29 de mayo a las 9:30 de la mañana en la sede de la Cámara de Comercio Palacio de Santoña. Y el espíritu con el que se impulsa es el de recorrer el déficit, vamos a decir, que tenemos en nuestra economía respecto de unas sociedades más avanzadas en la franquicia. ¿Ese es vuestro espíritu? Nuestro objetivo es ese, porque al final hemos comprendido que el papel, el contrato no lo puede soportar todo. Es el elemento de naturaleza subjetiva y personal de gestión de recursos humanos, de generación de valor, de cultura de empresa. Evidentemente, al poner todo eso negro sobre blanco, hemos dado pie a contar con el apoyo de las mayores entidades financieras del país que van a estar presentes en este congreso. No todo se puede materializar en un contrato. De hecho, la ponencia que yo voy a dar se llama que el papel no lo soporta todo, y nosotros estamos percibiendo que las franquicias que están teniendo más éxito tanto a nivel internacional como nacional son aquellas que evidentemente tratan de cargar, poner el estrés, hacer hincapié en los ámbitos más personales de la relación franquiciado-franquiciador y evidentemente entre el franquiciado y su empleado. Es un sector, lo tratamos edición tras edición, a media sesión, con un gran volumen tanto de negocio como de unidades, como de trabajadores. Pero mi pregunta es, vosotros como abogados, ¿hay mucha litigiosidad? Hay poca litigiosidad porque el mercado de la franquicia en España todavía está virgen. Ten en cuenta que España en gran medida es un gran país orientado ya a los servicios, en una economía basada en servicios. Nosotros mañana quedamos a tomar un café, una copa en una terraza de Madrid, y casi todas son entidades no franquiciadas. Entonces nosotros entendemos que hay todavía una gran competencia en el crecimiento de la franquicia, sobre todo en el ámbito de la restauración, de la hostelería. Entendemos que hay muchos empresarios que se están desconectando de lo que son las necesidades que a día de hoy pide el consumidor, y evidentemente eso se está produciendo por no tener el respaldo técnico, material y marketingiano y humano para poder atender a esas necesidades. Por eso hay muchos bares que cierran, muchos sitios que cierran, porque les falta ese know-how que la franquicia debe de promover. Entonces estamos en uno de los sectores jurídicos de más crecimiento a nivel nacional porque en los próximos años. Entonces ahí precisamente nosotros queremos ser abanderados, queremos ser vanguardia en un sector estratégico y de servicio tan fundamental como el sector de franquicia en los próximos 20 o 30 años. En este sector se establece, lo estamos hablando, una relación clara entre franquiciado y franquiciador, en el que el contrato es una pieza importante. ¿Ahí surgen problemas? ¿Dónde surgen los problemas? Surgen problemas en relación a la interpretación de las cláusulas y de las responsabilidades. Muchos franquiciadores me llegan al despacho con la inquietud acerca de que si su contrato puede derivar responsabilidad acerca de los trabajadores que están contratados para el franquiciado. Hay responsabilidades fiscales. Todas esas responsabilidades están limitadas, pero siempre existe la posibilidad de que cuando haya mala fe, cuando no se cumplan los principios generales del derecho, la jurisdicción pueda derivar responsabilidad al franquiciador. Entonces nosotros, como miembros de la Asociación Española de Franquiciadores, de la AFE, proporcionamos cada vez contratos más novedosos donde haya contragarantía y elementos garantizadores adicionales que puedan blindar un poco a esa figura del franquiciador, teniendo en cuenta que el que crea la riqueza es una relación sinalamática entre franquiciador
y franquiciados. Pero ahí los conflictos, por ejemplo, el último caso que he tenido, por ponerte un caso más concreto, un caso que de fuero, cuando al final tienes un tribunal que te cambia la cláusula dedicada a la jurisdicción y en vez de sometértela a la jurisdicción donde tú pleiteas y te la pone en otra jurisdicción, pues estás intentando cambiar un contrato de franquicia por un contrato de agencia, ¿vale? En el cual la relación económica no está tasada en una cesión de un know-how a cambio del pago de unos royalties y de unos fees, sino que está tasada en base a una representación. Evidentemente, nosotros desde la AVE Abogado y desde la Asociación Española de Franquiciadores lo que estamos haciendo es blindar y ofrecer elementos de más seguridad jurídica al franquiciador para que éste sea el impulsor, el lanzador y creador de riqueza a través de la participación y de la coaligación con el franquiciado. Pedro, ¿cómo debe ser un buen contrato de franquicia? Los contratos de franquicia, yo que he trabajado durante mucho tiempo en Estados Unidos, suelen ser amplios, extensos, que detallados, cubre casi todas las relaciones. Pero yo que llevo casi 20 años en el mundo de la franquicia, te puedo asegurar que todo no lo ata el papel. Entonces, todo debe estar aplicado en el sentido común, es decir, términos claros, cláusulas de interpretación sencilla. Si nosotros los abogados cometemos el error de hacer cada vez cláusulas más ambiguas, más conflictivas, más de difícil interpretación, lo que estamos es trasladándole esa carga de trabajo a la interpretación en caso de conflicto jurídico entre franquiciado y franquiciante y franquiciado al juez. En este caso, lo que conviene es que las cláusulas sean claras y sencillas. Eso es lo que yo, en mi año de experiencia en Columbia University, he podido impartir a mis alumnos. O sea, la posibilidad de que el contrato esté lo atado que deba de estar, evidentemente, para que la seguridad jurídica prevalezca, pero en primer lugar, lo que debe de prevalecer es la claridad. Por lo tanto, es casi diríamos imprescindible acudir a expertos con experiencia para que se hagan cargo. En otros sectores del derecho yo siempre digo que puede haber algún aficionado que se dedique a esto en el ámbito de la franquicia y para montar un evento de la complejidad del que hemos montado nosotros tienes que ser ya un elemento conocido en el sector jurídico nacional, tienes que tener el respaldo de las primeras firmas, de las primeras franquicias del país y de los agentes económicos y en tercer lugar tienes que, por tanto, convertirte en un profesional que se dedique en cuerpo y alma en exclusividad a la gestión de franquicias. Ese servicio de asesoramiento jurídico muchas veces lo ofrecen consultoras del sector integrado y a la inversa, supongo. Las empresas de servicios jurídicos también ofrecen esos servicios que mencionabas tú antes, ¿no? Legal, contable, laboral, o sea, una oferta más de conjunto, ¿no? Un compendio. Sí, lo que se está ahora de moda en los despachos es decir multidisciplinariedad, pero la multidisciplinariedad no sirve de nada cuando te estás enfrentando a un asunto con tanta complejidad como la relación, en este caso bilateral o casi trilateral entre trabajadores, franquiciado y franquiciador. En ese sentido, contar con un buen asesor fiscal y laboral es fundamental, pero en este caso el meollo de la cuestión, el eje de la cuestión nace en parte, sobre todo, de la relación franquiciado-franquiciador con ese contrato de franquicia. Y por tanto, ahí yo te puedo contar ahora mismo una anécdota de un caso que estamos haciendo de protección industrial e intelectual de una cadena de franquicia que está utilizando un poco el nombre de mi cliente para vender artículos chinos y artículos de la competencia. Pues tú imagínate lo difícil que es y lo bien que ha de estar articulado el contrato de franquicia para poder judicialmente desde Madrid impedir que una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia venda como producto de mi franquiciador productos que compra en el mercado chino. Claro, claro. ¿Cuál es la causa más habitual de problemas judiciales entre franquiciador y franquiciado? Cesión de know-how, cesión de propiedad industrial e intelectual y pago y sobre todo el pago de los royalties y de los revenues que deben estar establecidos, pero sobre todo la responsabilidad. Sobre todo en el mercado nacional, en la jurisdicción nacional, lo que más nos encontramos es algún juez que de manera un poco a los Robin Hood, por utilizar términos más llanos, puede utilizar las cargas de pasivos laborales, de pasivos fiscales, para repercutirlos contra el franquiciador. Por tanto, ahí nos encontramos un problema fundamental que debe estar incluso ya no solamente garantizado con elementos contractuales que yo como letrado pueda poner en un contrato, sino con garantías, con avales, ¿vale? Con elementos monetarios que puedan servir como garantía a la hora de que nos encontremos pues un abuso o un acto de mala fe que dé pie a la nulidad o anulabilidad de alguna de los artículos, de alguna de las cláusulas del contrato. ¿Y hay
algunos sectores, digamos, más problemáticos que otros dentro de la franquicia? Evidentemente, en el sector nacional, el que es más grande es el de la hostelería y servicios, y evidentemente ahí sí nos encontramos problemas de cesión, de know-how y tal, lo que es todo poco los secretos que de negocio. Por ejemplo, yo no puedo desvelar el nombre de mis clientes, pero sí evidentemente hay un modelo de gestión que es el que pasa al franquiciado en la gestión de los precios, en la implementación de precios, en la compra de materias primas, mercaderías, descuentos y tal, y evidentemente esa información debe estar muy protegida. Y yo soy partidario no de ir a la litigación como abogado norteamericano que soy, ¿vale? Prefiero más utilizar garantías en caso de incumplimiento, ejecutar avales y garantías, más que entrar en pleitos de litigación hasta el infinito. O sea que ya hay que prever incluso en el contrato las posibles causas de rotura o nulidad en el contrato. Volviendo al Congreso, Pedro, ¿nace con vocación de continuidad? Por supuesto que nace con vocación de continuidad porque tenemos el respaldo de los más grandes y de los mejores. Entonces, evidentemente, el paso que hemos dado con vocación de continuidad existe por el hecho de ilustrar, utilizando las fuentes del derecho anglosajón desde nuestro despacho, que para eso casi todos somos abogados, hemos ejercido en Estados Unidos, ilustrar con ese know-how, con ese scope, con esa perspectiva, a un sector en cierne en España y tan importante jurídicamente hablando como el de la franquicia. ¿Y qué expectativas tenéis para ese impulso a franquicias? Poner en contacto a capital, desarrolladores, entrepreneurs, emprendedores, poner en contacto a emprendedores y poner en contacto a los abogados. Es decir, el Congreso de Franquicias tiene que dar como resultado poner en contacto capital, emprendedores y abogados. Y en ese sentido nosotros somos un valor firme para poder relacionar, amasar, integrar todos esos elementos de valor que den pie que todavía en España podamos estar creciendo en cifras de 2 números en los próximos 30 años, porque en el sector de las franquicias. En España faltan franquicias. Esperemos que sea así, que sea, como dices, una excelente oportunidad de networking y de nexo, de unión de todo el sector de las franquicias. Pedro Muñoz, consejero delegado del AVE Abogados, muchísimas gracias por avanzarnos, por explicarnos este Impulsa Franquicias y por darnos cuenta de vuestra vocación en este sector. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes.